Hey, muy buenas chicos, mi nombre es Javier Barragán y voy a estar acompañando a los licenciados Zavala, Besus y Marcotti. Yo soy licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, también por nuestra facultad. Y bueno, los voy a estar acompañando en esta cátedra de Historia del Pensamiento Político. Hoy nos toca hablar de San Agustín y Santo Tomás. Vamos a empezar con el pensamiento político de San Agustín. San Agustín, estamos hablando de un sacerdote y santo católico del siglo V, del siglo V después de Cristo. Bueno, la Iglesia Católica le va a otorgar el título Doctor de la Gracia para que veamos, ¿no?, la importancia de su pensamiento político y teológico. Pero además de teólogo es un filósofo, San Agustín, que bueno, escribe en una época en realidad que Roma estaba, él nace en lo que es Tagaste, hoy Argelia, y en esa región, particularmente por eso también es conocido como Agustín de Hipona, en la ciudad de Hipona, él cuenta, digamos, en su obra Confesiones, cómo se convierte al cristianismo. ¿Por qué? Porque en realidad el cristianismo todavía no estaba muy fortalecido, digamos, no se encontraba en su máximo esplendor, sino que había un mix entre la cultura cristiana y la cultura pagana en Roma. En ese momento, en la parte de África que él nace, justamente como decíamos, lo que hoy sería Argelia, que en ese momento se llamaba Tagaste, era un dominio del Imperio Romano. Y bueno, y lo que él expresa es, digamos, cómo a lo largo de su vida, él recién se convierte al cristianismo a los 33 años, y bueno, y él expresa cómo fue buscando la verdad, que no se le revelaba. Es así que pasó desde la astrología hasta el maniqueísmo. El maniqueísmo es una teoría que sostiene que en el alma converge una lucha de fuerzas entre el mal y el bien, digamos. Y bueno, y él es hijo de un padre pagano, de una madre cristiana, que trata de acercarlo al cristianismo en un primer momento, pero San Agustín en realidad, como les estaba contando, directamente trata de iniciar su propia búsqueda y no encuentra la verdad hasta que la encuentra en las Sagradas Escrituras. Es ahí que se da su conversión al cristianismo. San Agustín va a terminar siendo obispo de Milán. Y bueno, la cuestión es que en realidad en su obra Confesiones no solamente él plantea el pensamiento en términos de la religión cristiana, sino que él va planteando distintas dudas y temores, digamos, que no son comunes a todas las personas humanas, y en ese sentido, digamos, él plantea como una búsqueda de uno mismo para ver el lugar que ocupamos en esta vida. Él, en ese sentido, él siempre se atribuye el pensamiento que refería, digamos, a conócete a ti mismo, conocerás a Dios, propio de San Agustín. Bueno, la cuestión es que él en su filosofía política va a tomar mucho de Platón. En este sentido, lo que hace él es fusionar las ideas de Platón con las suyas para fundar las bases de lo que es el cristianismo, ¿no?, la filosofía del cristianismo. Ahora bien, lo que tenemos también es que toma también conceptos de Aristóteles, por ejemplo. Uno de ellos es el son político. O sea, para Aristóteles, en realidad el hombre era un animal social y político, un ser social y político. ¿Esto por qué? Bueno, porque como ustedes vieron, en realidad el hombre, al estar dotado de logos, al estar dotado de razón, otros animales habían estado dotados de otros elementos, pero no de la razón. La razón era lo que distinguía al hombre, porque les permitía justamente establecer pautas morales comunes con otros hombres y vivir en sociedad. Entonces, esto era lo que distinguía al hombre. Lo que hace San Agustín es seguir esta idea del son político, pero por otra parte lo que empieza a añadir él es que en realidad esta vida, si bien es una vida social, el ser es un hombre gregario, social, en realidad es una vida que al fin y al cabo va a estar plagada de miserias. ¿Por qué? Porque en realidad lo que justifica todo es llegar al reino de Dios. En este sentido, vamos a hablar de su obra, que es La ciudad de Dios, justamente, que la escribe San Agustín. Vive desde el año 354 al 430 después de Cristo, siempre estamos hablando. Y bueno, ahí es que en esa obra San Agustín empieza a plantear justamente que la ciudad de Dios es lo opuesto a la ciudad terrena, que venía a estar representada por Roma, que en ese momento estaba sufriendo una invasión
por parte de los pueblos germánicos, particularmente el rey Alarico invade Roma en el 410. Y bueno, es lo que viene muchos dudaban de las enseñanzas cristianas ante este contexto. Entonces lo que viene a hacer San Agustín es directamente plantear, bueno, Roma está bien, es la cuna de la religión verdadera, pero sin embargo sigue siendo una ciudad terrenal. En cambio, el reino de Dios, que es lo contrario a Roma, el reino espiritual es lo que prevalece. Entonces, en este sentido, él toma esta idea del animal social, pero bueno, todo siempre se encuentra subordinado al fin último que es Dios. En este sentido, él plantea que Roma a lo largo de su historia fue bendecida por la providencia divina, o sea, hubo un actuar, digamos, de la divinidad en Roma. Él pone, por ejemplo, a Constantino, que dice que Dios lo benefició con un largo reinado. Sin embargo, Roma, digamos, se excedió, expandiéndose a sobremanera, cometiendo todo tipo de injusticias, por lo cual, digamos, descuidó ese fin último, que es el fin divino, ¿no? Alcanzar el reino de Dios. Entonces, lo que él empieza a plantear es justamente esta cuestión de que Roma en realidad ya no era un estado. Si uno va a las ideas de Cicerón, encontraba que Roma, él decía, república es cosa pública, cosa del pueblo, y pueblo es una comunidad de hombres unidos bajo una ley común. Bueno, bajo la perspectiva que nos trae San Agustín, en realidad Roma ya no era ni una república, bueno, en esta parte histórica era el imperio, pero ya tampoco era un estado. ¿Por qué? Porque para San Agustín el estado justo va a ser el estado cristiano. Y esto es muy importante, porque en este sentido Platón nos fue, como ustedes vieron, uno de los primeros en vincular de lleno directamente la política con la ética. El Estado, la ética era, digamos, tenía que ver con la formación del carácter, y el Estado virtuoso iba a ser el Estado que haga virtuosos a sus ciudadanos. Bueno, esto desde San Agustín cambia. ¿Por qué? Porque la virtud ya no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar el reino de Dios. Y en este sentido mismo, tenemos que decir que entonces si el Estado debería ser cristiano para ser justo, y ser un Estado, tal como lo denomina la palabra, en realidad lo que tenemos es que esto vendría a justificar, digamos, una idea de un Estado como brazo secular de la Iglesia. Por eso es que la posterior teoría que surgiría en el siglo V también, pero tiempo posterior, unos años después de la muerte de San Agustín, que es la teoría de las 12 espadas, viene a coincidir, digamos, con este pensamiento que expresa en un principio San Agustín, que es que, digamos, esta teoría de las 12 espadas lo que viene a sostener es que hay un poder político, temporal, que debe estar subordinado al poder espiritual. Bueno, esto es importantísimo en ese contexto porque existía una disputa de poder muy clara entre el emperador, había también una teoría que se daba a conocer como césaropapista, que sostenía que en el emperador podían recaer los dos poderes, el temporal y el espiritual. Bueno, San Agustín viene a sostener lo contrario, ¿no? Ahora bien, también, entonces estamos diciendo que toma esta idea de ética, esta idea de justicia, y clave es el hecho también de lo que es la contemplación del bien que hablaba Platón, digamos, esta idea que dividía Platón y ustedes vieron entre mundo sensible y mundo inteligible. Bueno, en realidad Platón postulaba que la mejor vida que se podía dar era la vida en la que se dé la contemplación, se daba justamente en los filósofos que podían contemplar la idea del bien, esa idea de las ideas, o como se daba a llamar en el lenguaje platónico el famoso demiurgo, ¿no? O sea, la idea original, creadora. Bueno, esto lo toma también San Agustín, y en este sentido vemos que San Agustín habla de 3 tipos de vida. Una vida que es la vida ociosa, otra vida activa y otra vida compuesta. Y San Agustín se inclina por esta última vida compuesta, diciendo que en realidad el hombre no debe estar ni tan ocioso como para descuidar, digamos, el provecho de su prójimo, ni tampoco estar tan activo como para descuidar la contemplación de Dios. En este sentido, lo que vemos en San Agustín es que toma esta idea de platónica del hombre como cuerpo y alma, y estos dos coprincipios, digamos, sustanciales al hombre,
en realidad tienen como fin el hombre la contemplación de Dios. Entonces él postula la inclinación por esta vida compuesta. Y en este sentido, lo que se remarca del pensamiento agustiniano es que él habla de que estas dos ciudades, la terrena y la divina, fueron fundadas por dos amores, como dicen sus palabras. Un amor que fue del hombre para sí, digamos, hasta el desprecio de Dios, que es la ciudad terrena. Y otra ciudad, la ciudad divina, fue fundada justamente por el amor del hombre hacia Dios hasta el desprecio de sí mismo. Bueno, lo que encontramos en esta cuestión es que él en un plano habla de la existencia de estas dos ciudades y en la vida terrenal, digamos, convive por un lado este espíritu cristiano más de tipo solidario contra el reino mundano del egoísmo. Están mezcladas en la vida terrenal estas dos ciudades. Ahora bien, lo que tenemos es que el amor a Dios no es compatible con el amor que puede existir del hombre, por ejemplo, al conocimiento. O sea, lo que encontramos acá es lo siguiente, que directamente en San Agustín no compatibilizan estos dos amores. Encontramos, como dice Sabín, que es un intelectual muy prestigioso en esta materia, que en realidad al racionalismo griego, ese de los presocráticos, por ejemplo, que buscaban el arjeo, principio rector del cosmos, ese principio ordenador del todo, San Agustín y los pensadores medievales del cristianismo vienen a oponer un decidido voluntarismo, digamos, vienen a hablar de las verdades de fe, y en este sentido una famosa frase de San Agustín, que él dice justamente: Dios y el alma, eso es todo lo que yo quiero conocer. O sea, en este sentido, él marca una clara diferenciación con ese racionalismo griego previo, expresando su pensar desde este punto de vista. San Agustín entonces toma estas ideas platónicas y va a hacer el eje de su obra justamente con estas modificaciones, siempre contemplando como fin último el alcance de la divinidad. Otra frase que tiene él muy famosa es: ¿cuál es el fin del hombre sino llegar al reino que no tiene fin? Entonces, en este sentido, nos tenemos que quedar con la idea de que esta vida es una vida de tránsito para alcanzar el reino de los cielos, según San Agustín. Bueno, ya habiendo hablado de lo que es la patrística de San Agustín, este pensamiento de los santos padres de la Iglesia Católica, cabe hablar ahora de Santo Tomás, también conocido como Tomás de Aquino. Santo Tomás nace en el año 1225, siglo XIII, estamos hablando, en el castillo de Rocaseca, en Aquino. Él era hijo de los condes de Aquino. Y bueno, empieza enseguida a tener una educación religiosa. Primero lo que es en la abadía de Montecassino, después pasa a la Universidad de Nápoles y luego termina sus estudios en las universidades de París y Colonia, y ahí es cuando toma contacto con el fray Alberto Magno, quien lo introduce en el pensamiento de Aristóteles. En este sentido tenemos que hablar de que Aristóteles era concebido como un pensador pagano. De hecho había llegado al mundo occidental siendo difundido por los árabes. Lo que va a hacer con un gran aporte Santo Tomás es tomar este pensamiento de Aristóteles y tratar de usar esa filosofía greco-latina para interpretar y comprender mejor, a la luz de la razón, la revelación cristiana. Ahora, en este sentido hay que marcar que hay una clara diferencia entonces entre esta filosofía de Santo Tomás, que se da a llamar como escolástica, con la patrística. Y esto es que se pone un mayor énfasis en lo que es la razón. En este sentido vimos que San Agustín decía: Dios y el alma es todo lo que quiero conocer. Bueno, en este sentido Santo Tomás pone énfasis en la razón. Él categoriza en un orden de superior a inferior lo que son las ciencias. Habla de que por encima de las ciencias particulares que tienen sus propios fines está la filosofía, que es una ciencia que estudia los principios de todas las ciencias, y aún por encima de ella la teología. Pero ojo, él dice que la teología no contra la razón, es decir, como dice Sabín, este intelectual del que estábamos hablando hoy también,
En realidad, en Santo Tomás hay una conciliación entre fe y razón, o sea, son ambas, fe y razón, las que construyen el templo del conocimiento, digamos. Ahora bien, habiendo marcado esto, la escolástica de Tomás se va a basar más en el pensamiento de Aristóteles. Así como San Agustín había tomado muchas ideas de Platón, va a estar puesto el eje en Aristóteles. Entre ellos, bueno, vamos a empezar hablando de que Santo Tomás toma la idea de son politikon de Aristóteles. Esto lo comparte con Agustín, como vimos que también tomaba la idea. Bueno, habla de que el hombre es dotado de logos, lo que ya vimos. Esto lleva a que justamente comparta los pensamientos con la patrística, que sostienen que gracias al logos el hombre posee una ley natural, digamos, una pauta de moral común con los demás hombres. En este sentido decía San Pablo, la ley está escrita en el corazón del hombre, o sea, ya el pensamiento cristiano sigue sosteniendo esto. Ahora bien, en este sentido lo que diferencia claramente Santo Tomás de San Agustín es que Santo Tomás dice, bueno, el mundo terreno también tiene un sentido, es decir, tanto el mundo terreno como el divino forman parte del plan trascendental de Dios. No es que el mundo terreno forma parte simplemente de una vida de tránsito, no. En ese sentido difiere de San Agustín. Y en este mundo terreno todo está ordenado a un fin, que es otra idea también claramente aristotélica. Aristóteles justamente decía que todo desde un sentido teleológico, todo se obraba conforme a un fin. Y en este sentido, lo que establece Tomás con mucha importancia es la ley en el mundo terreno. La ley porque es uno de los principales productos de la razón. Y bueno, justamente él distingue entre 4 tipos de leyes a las que corresponden 4 tipos de razón. Distingue por un lado lo que es la ley de Dios, la ley eterna, que es razón de Dios. Por otra parte, la ley natural, que es la participación de la criatura racional en la razón de Dios, que le guía le otorga como precepto primario lo que es no dañar a los demás y hacer todo el bien posible. Después él marca que hay una ley humana, que es la que norma la vida en sociedad. Y por último, él indica que hay una ley divina, que es la que guía al hombre para que pueda concretar su fin último, que es el conocimiento del mismo, de Dios. Bueno, estas 4 leyes entonces hacen que el hombre dirija sus actos hacia el fin. Es decir, en este sentido, cuando el hombre dirige su acto hacia el fin, es un acto recto y si no estaríamos hablando de actos desviados que lo alejan del fin, en esta teoría finalista. Y lo que encontramos particularmente es que a partir de esta concepción de la ley, él, dice Santo Tomás, en realidad hay un fin ético que persigue el ejercicio del arte del gobierno, digamos. O sea, como está todo ordenado a un fin, también el gobierno está ordenado a un fin que es el bien común. En este sentido, en su gran obra política, que se llama El Opúsculo sobre el gobierno de los príncipes, él va a determinar su teoría de las formas de gobierno, distinguiendo entre formas justas, que son las ordenadas justamente en pos al bien común, y formas injustas que son para el bien del propio gobernante. Entonces, entre estas formas justas, él dice que el Estado coincide con Aristóteles en el sentido de que está formado por, los ciudadanos están unidos por lazos de camaradería, digamos, como decía Aristóteles, de filia o amor fraterno entre los ciudadanos. Y a su vez, en este sentido, encontramos 3 formas justas: la monarquía, gobierno de uno; lo que es la aristocracia, o gobierno de pocos pero virtuosos; y por último, lo que es la república, ¿no? Que es el gobierno de los muchos. Y después se encuentran las 3 deformaciones, digamos, de estas formas, que son justamente en el gobierno de uno, que es la monarquía, la tiranía, ¿no? Que es el gobierno del rey para su propio bien, digamos. Lo que es, en el lugar de la aristocracia, la oligarquía o el gobierno de los ricos. Y finalmente, él encuentra lo que es, en el lugar de la república, la democracia o gobierno de los pobres. Bueno, cuando él hace esta clasificación, en realidad lo que encontramos no es nada novedosa, digamos, es un copy-paste de la teoría de Aristóteles, pero lo que encontramos en realidad es que hay un pensamiento muy original de fondo, que es el siguiente.
Santo Tomás pasa a explicar que, para su opinión, la mejor forma de gobierno es la monarquía. ¿Por qué? Bueno, porque él lo basa en un pensamiento de la naturaleza, como veníamos explicando. La ley tiene un lugar, en el pensamiento de Tomás, como todo tiene un lugar, todo en la creación está ordenado, desde Dios, que es lo superior, hasta la criatura más ínfima, todo es parte de un plan divino. Entonces él ve como en la naturaleza, bueno, Dios gobierna a los hombres, el hombre gobierna a los animales, a su vez el alma gobierna el cuerpo, o sea, siempre lo superior es uno, y siempre gobierna eso superior a lo inferior, y siempre es uno. Entonces lo justifica en eso. Pero no solo en ese hecho natural justifica que el gobierno monárquico sea el mejor, sino también que lo justifica en el hecho de que, además, dice él, el mejor gobierno es el que más unido se encuentre. Que mejor unidad, digamos, que en el gobierno de uno. Ahora bien, lo novedoso viene acá, que él plantea lo siguiente. Bueno, así como la monarquía es el mejor gobierno, puede convertirse en tiránico, en tiranía, y en este caso hablaríamos del peor gobierno. O sea, habla de dos opuestos. Y esto es trascendental lo que dice respecto a qué sucede cuando un gobierno se torna tiránico. ¿Por qué? Porque en la época de Santo Tomás, en realidad se concebía la doctrina de colación inmediata del poder, por la cual el poder emanaba de Dios y residía directamente en el gobernante. Entonces, esto hacía que cualquier tipo de sedición o falta de autoridad, digamos, no solo constituía un acto que iba en contra de la ley, sino un acto que era un acto pecaminoso, un pecado directamente. Y acá lo que viene a plantear Santo Tomás es importantísimo, más siendo un santo católico, un sacerdote medieval, es el derecho a la resistencia a la autoridad tiránica. Es decir, y esto lo hace 7 siglos antes que Locke postule la teoría del control sobre el gobernante y el derecho a resistencia. Bueno, ¿qué dice Santo Tomás? Que justamente cuando el gobernante se torne tiránico, hay un derecho del pueblo a resistirse y a deponerlo. O sea, básicamente puede ocurrir justamente lo que es la deposición del gobernante. En este sentido, lo que manifiesta es que si no se lo puede sacar al gobernante, hay que apelar a Dios, digamos, que es el que ayuda en todas las tribulaciones. Dice que es muy similar a lo que va a decir Locke después, ¿no? Con lo que es, además de controlar al gobernante, Locke también concibe que hay una ley natural y que si el gobernante no la respeta, el culpable, digamos, no es el pueblo, sino el gobernante, y que también habla de una apelación al cielo en su momento Locke. Así que tiene muchas coincidencias y es muy revolucionario el planteo de Tomás. Pero caben excepciones, obviamente, que hay que contar, que no son detalles, como por ejemplo que el hecho es que esta deposición del gobernante tirano tiene que venir por autoridad pública, es decir, no es cuestión de que se junten 2 o 3 individuos y por cuestión de autoridad privada digan, bueno, no me gusta cómo está gobernando y lo depongan. No. Y por otra parte, lo que habla él también es del hecho de que siempre que se deponga al gobernante, al tirano, lo que debe hacerse es en pos de evitar un mal mayor y que el daño que se ocasione al deponerlo no sea mayor al que ya estaba cuando el gobernante estaba en ejercicio del poder. O sea, en este sentido él toma una famosa anécdota que cuenta de Dionisio de Siracusa, que era el gobernante, el tirano que estaba ejerciendo el mandato, y lo que hacía en el poder es que nadie lo quería, en realidad, mientras él gobernaba, y un día visitó una mujer que era la única, digamos, que se decía que esperaba que él siga con vida y siga gobernando. Y él se cuenta que le preguntó a Dionisio por qué, a la mujer por qué quería que él siga viviendo, y justamente la mujer le decía, la anciana, bueno, yo cuando era niña esperaba, digamos, que el gobernante que estaba en el poder muera, porque era muy malo, y después apareciste vos, que sos nefasto, mucho peor que el anterior. Entonces se supone que, digamos, puede pasar que se deponga un mal gobernante y venga otro que es peor al anterior. Entonces, desde esta perspectiva hay que considerar también la peligrosidad de ese hecho. Ahora bien, por último, lo que cabe resaltar también, de fuerte importancia, que hablamos respecto de Santo Tomás, es entonces
Santo Tomás, al igual que el resto de la opinión pública de la época, digamos, considera que el monarca es un ministro de Dios. Ahora bien, por otra parte, está justificando, digamos, el derecho de resistencia. ¿Cómo sería? ¿El rey está subordinado al Papa? ¿Cómo es? Bueno, acá lo que nos dice Santo Tomás es lo siguiente. En realidad, quien ejerce primero el reinado, digamos, por potestad divina, es Cristo. Cristo que en los evangelios no solo es llamado sacerdote, sino también rey. Entonces, lo que nos dice Tomás es, del rey que fue Cristo, deriva un sacerdocio regio sobre la persona del vicario de Cristo, es decir, el obispo de Roma. En este sentido, lo que dice es que los gobernantes deberían atarse al obispo de Roma como a Jesús mismo. Ahora bien, ¿esto qué significa en realidad? Esto él lo dice porque en realidad dice que todo poder temporal necesita una conducción divina para alcanzar el fin último, que es justamente la divinidad, el reino de los cielos. En esto coincide con San Agustín. El reino de los cielos es el fin último. Ahora bien, entonces, como está dirigido la conducción divina desde el punto de vista de los fines, o sea, de esta teoría finalista, en realidad no es que él avala la potestad directa del obispo de Roma sobre el poder temporal, sino más bien lo que es la potestad indirecta, que es que en realidad el obispo de Roma dirige sobre el poder temporal, sobre los asuntos sobrenaturales, digamos, ¿no? Lo concerniente al poder espiritual específicamente. En este sentido es muy importante lo que él expresa. ¿Por qué? Porque bueno, estamos hablando del siglo XIII, así como habíamos hablado de que con San Agustín ocurrían enfrentamientos, digamos, entre lo que era el poder espiritual y el poder laico. Acá también entendemos que en el siglo XII, particularmente un siglo antes de Santo Tomás, pero después se iba a seguir manifestando este problema, se seguía la lucha entre, en este caso, el Papa y lo que eran los emperadores, el Papa y los papas subsiguientes, ¿no? Y los distintos emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto se dio a conocer como la famosa querella de las investiduras, en la cual justamente el poder espiritual chocaba con el político en una disputa justamente por el poder mismo, digamos. Así que bueno, ese fue la historia de Santo Tomás, de San Agustín. Espero que les haya gustado y bueno, pronto las próximas clases son más que interesantes porque van a poder ver cómo este pensamiento medieval se termina de concretar en los pensadores del siglo XIV. Y bueno, y después damos el paso a la modernidad, que es más que interesante también, así que bueno, los dejo y a full con eso.